Súper, súper, súper. Bueno, estamos con Ninochka Inochea Sánchez. Ella es una neuróloga, ¿cierto? Infantil, próximamente además psiquiatra infantil, y es nuestra invitada para el primer programa que voy a tener en este canal de YouTube que se va a llamar Ponte los lentes. Y en este caso, la invitación es a ponerse los lentes y a mirar de una manera distinta a la adolescencia con alta capacidad, que es sobre lo que nos va a contar Ninochka. Te doy la bienvenida y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Además, este programa va a ver luz el día 14 de marzo, que es el Día, ¿cierto?, Internacional de las Altas Capacidades, donde ahí todos los que estamos comprometidos con esta condición vamos a andar de amarillo probablemente o Así es, así es. Te transmitiendo, mandaremos ¿cierto? fotos. Sí, Transmitiendo en amarillo, así que te agradezco mucho que podamos compartir. Ahora es primera vez que nosotras nos vemos directamente porque nos hemos visto y hemos compartido, ¿cierto? Nos seguimos en redes. Así que sí, para mí la verdad es un privilegio tener esta conversación contigo. Conozco particularmente a través de redes tu trabajo y el gran aporte que tú estás haciendo desde un área que, al igual que la psicología, no es tan cercana a la alta capacidad, porque en general no somos formados ni los profesores, ni los médicos, ni los psicólogos, ni los fonoaudiólogos probablemente, ni los terapeutas ocupacionales, que somos personas que trabajamos muy cercanamente probablemente a la alta capacidad y que estamos enterándonos a años de ejercicio profesional, ¿cierto? De esto, y bueno, desde ahí también que nos hemos comprometido con este tema. Así que mira, la primera pregunta que te quiero hacer, o que te quiero pedir en realidad más que una pregunta, es que nos cuentes quién eres tú, lo primero. ok. Bien, bueno, gracias igual, Patti, por la invitación. Yo feliz de participar. Yo soy Ninos Quinochea, ¿no es cierto? Tengo formación en neurología infantil y posterior a eso también tengo un máster en neurodesarrollo, es como el área que me llama mucho la atención. Y posterior me formé también en el tema de altas capacidades por la Universidad de La Rioja, pero por motivaciones personales, familiares. Creo que la gran mayoría de las que hoy en día somos voceras, divulgadoras y demás, siempre ha tenido una connotación que alguien de nuestra familia, un hijo, hija, es parte de la alta capacidad. Y eso nos lleva como a defender la causa, a visibilizar, a bajar mitos y a educar a la población, ¿no? Entonces, de esa manera, con la identificación de mi hijo, fue que yo me motivé en esta área y es a la cual me dedico, ¿no? Estoy terminando, como bien dices, mi especialidad en psiquiatría infanto-juvenil y sí te puedo decir que en la SOBNIA y en las reuniones clínicas y demás que hay dentro de la especialidad, a nivel de psiquiatría infantil, por lo menos siento que hay buena acogida. ¿Ah? Es como maravilloso ver y tenemos también un grupo de doctora mamá alta capacidad donde nos movilizamos también para ir difundiendo este tema, ya dentro de doctora mamá, que igual es una asociación muy grande. A ver, posterior a eso, digámoslo, como me dedico dentro de la alta capacidad, me han llegado niños, adolescentes en el contexto ya de identificación y otros con sospecha. Pero mi enfoque, sobre todo ahora a propósito de esta entrevista contigo, Patti, tiene que ver con la adolescencia, porque tengo una cantidad bastante importante de pacientes adolescentes que consultan, ¿no es cierto?, como en busca de ayuda, ojalá en encontrarse quiénes son, por qué son tan diferentes y cómo va marcando en la vida de ellos el haber crecido sintiéndose diferentes y no haber sido identificados. Entonces, creo que ahí es importante tocar justo lo que conversábamos el otro día, ¿no? La adolescencia en sí, sabemos que es un cambio bastante importante, esta transición de niño a adulto joven pasa por muchas etapas y es compleja pensando en cualquier persona en sí, pero también poniéndole un foco, cómo vive la adolescencia este niño con alta capacidad que va a transitar a su adolescencia, que es mucho más compleja por lo mismo. Y bueno,
eso puedo hablar de mí. Ujú, ok. Oye, y cuéntanos algo ahí, diste luces de cómo llegaste al tema de la alta capacidad. Bueno, efectivamente, yo creo que muchos profesionales, ¿cierto? Han llegado, no es mi caso particular, pero han llegado a propósito, ¿cierto? De algún familiar. ¿Cómo es que tú llegas a esto, a sospechar, en este caso, ¿cierto? De tu hijo. Cuéntanos un poquito más sobre eso, sobre tu tránsito por alta capacidad. Ok. Bueno, mi hijo desde muy chico fue muy precoz dentro de su desarrollo, que es algo que puede estar presente en los niños con alta capacidad, como no. O sea, no es algo categórico, ¿no? Pero era mi mamá la que me decía como que yo decía era una abuela chocha, porque como que se alegraba de que iba adquiriendo las cosas como tan tempranamente. Era un niño muy particular. Pero para mí de alguna manera era como normal ese desarrollo, no había como que algo me destacara, como que yo normalizaba mucho sus logros, ¿no es cierto? Pero ya cuando fue el inicio del proceso escolar, digámoslo así, incluso pre-kinder, kinder, él ya sabía leer, ya deletreaba cosas, ya manifestaba como cierto interés sobre todo en la lectoescritura y ya posterior a nivel matemático. Pero fue en kinder hacia primero que ya tenía una lectura muy desarrollada y en primero básico ya estaba leyendo el segundo tomo de Harry Potter, entonces yo dije, ya esto es como mucho, y fue de esa manera que llegué con Carolina Vázquez, que es una psicóloga que tiene mucha trayectoria en alta capacidad, ha trabajado varios años dentro de eso. Y con esta identificación nació en mí como una mamá de querer visibilizar esta causa, ¿no es cierto? Y poder de alguna manera también empoderar a los padres para que puedan acompañar a sus hijos. Pero esto también lleva una responsabilidad de que tienen un desarrollo también muy diferente a la población normotípica en su reacción, en lo emocional, en lo conductual, y eso también me llevó a querer cuestionarme por qué es así, qué es lo que pasa en ese cerebro en desarrollo. Y de esa manera fue que me formé en alta capacidad por la Universidad de La Rioja y de ahí nació un proyecto que es en el cual ahora estamos como evocados, que tiene que ver con la doble excepcionalidad. Así que fue de esa manera que llegué al mundo de las altas capacidades. Ok. Bueno, vamos a tierra derecha en el fondo para que eh, nos cuentes un poco qué o mucho qué sucede con los adolescentes con alta capacidad. Tal como tú dices, probablemente todos vivimos un cambio muy importante en la adolescencia con más altos o más bajos, ¿cierto? De acuerdo al contexto en el que vivimos nuestra adolescencia. Pero ¿qué pasa? Particularmente yo tengo el número menor de niños de aventureros, así llamamos en periplo educativo a los niños que acompañamos, porque no somos psicólogas clínicas, entonces no somos pacientes, Ya. son nuestros aventureros. Y yo te diría que un porcentaje menor es de adolescentes. Y sí, lo que he observado es precisamente lo que tú mencionabas, como las consecuencias de la identificación tardía, en el fondo. Mm. Pero por otro lado también las consecuencias de la identificación propiamente tal, que es como muchas veces los papás me piden que sea yo la que haga la devolución a los adolescentes, estando ellos presentes en algunos casos o no, ahí depende de cada contexto familiar. Eh, Ya. y la sensación en general de los adolescentes es de alivio, es de poder entender, ah, sí, por eso soy así. Por eso me pasan estas cosas. Particularmente, además, yo te diría que la mitad de los niños de los adolescentes que he atendido, tienen doble excepcionalidad. Hasta el momento, la doble excepcionalidad asociada al déficit atencional es lo que más ha prevalecido dentro de los niños con los que yo trabajo y los adolescentes con los que trabajo. Ya. Entonces, claro, tengo ahí una gama amplia de edades, pero es súper importante porque hay algunos que ya llegan con muchas heridas, en el fondo, Mm. porque tuvieron una infancia muy difícil, porque hubo bullying, quizás en algunos casos, instancias de bullying como muy tempranas, primero, segundo básico, incluso. eh, o que situaciones que se han ido dando como en el camino a propósito, ¿cierto?, de la alta capacidad
o chicos con mucha, o chicas con mucha necesidad, ¿cierto?, de pertenecer y haciendo como, hipotecando la propia identidad, ¿cierto?, para Tal, poder finalmente ni siquiera pertenecer, sino que encajar. Entonces, mm, yo creo que esos son dolores como complejos para cualquier niño, pero particularmente en la adolescencia, donde nuestra tarea en el fondo es lograr identidad y luego lograr autonomía, es súper complejo cuando se vive, digamos, sin esta información. así es. Entonces, Ahora, cuéntanos. igual destacar que si bien uno se objetiviza como hacer una identificación lo más temprano posible para sentar estas bases, igual hay que reconocer que incluso a adultos identificados es como un alivio el saber, ah, por esto me pasaba eso, por eso viví o sentí de esta manera. Yo creo que igual es siempre importante la identificación, ¿no es cierto? Sobre todo cuando los papás preguntan, no sé si te ha pasado, a mí me pasa con los niños que voy evaluando, como que ellos también se ven, se cuestionan y casi siempre uno de los dos padres busca identificarse y es como sanar una herida que probablemente la tenían, ¿no? Muy latente. Tengo papás que se han Ahora, identificado posteriormente a sus hijos, papás y mamás, y es como, wow, ahora entiendo. Y también en el proceso, no sé si te ha pasado, es eh, como recuerdo mi historia, me es más fácil empezar a entender también la historia de mi sí, hijo. Y es sí, como, wow, y a mí me pasaba lo mismo. Y algunos me pasa que dicen como que se sienten mal, como entre comillas, por haber heredado esto, como que lo asumen así como, oh, pucha, es como mi culpa, más o menos. Y yo igual le doy la vuelta y le digo, oye, pero esto es una ventaja, porque tú así es, ya sabes así es, lo que probablemente cómo se está sintiendo tu hijo y tienes la oportunidad de ser el adulto que necesitaste cuando eras pequeño, así es. pero sabiendo lo que necesitaste, entonces es una tremenda oportunidad al mismo tiempo. Tal cual. Además que a nivel social sabemos y hoy en día se está estudiando harto esto, si bien hay algo intrínseco de uno que tiene una alta capacidad y que va a depender por distintos factores dentro de su neurobiología para poder, digamos, que se potencien estas cualidades, el ambiente es un catalizador muy, muy importante. Por eso es que mientras colegios, padres, sociedades abran y tengan apertura a este concepto de la alta capacidad, vamos a llegar a ser factores protectores para el desarrollo de esos niños. Y eso es fundamental a nivel sociedad, así que estoy de acuerdo contigo. Y bueno, es la labor de todos nosotros ir difundiendo esta causa, ¿no es cierto? Exactamente. Cuéntanos entonces, ¿qué mirar, cierto? ¿Cómo mirar a un adolescente con alta capacidad? Bien, para entender un poquito la adolescencia del niño con alta capacidad que transita hacia adolescencia en realidad, yo creo que igual es importante como ver cómo es la adolescencia para luego entender qué es lo que pasa en ese cerebro adolescente con alta capacidad. Sabemos que es una etapa de muchos cambios, ¿no es cierto? Y que tiene tareas y objetivos, entre los cuales tiene que ver con el desarrollo de esta autonomía, ¿no es cierto? De lograr esa identidad también, pero no nos olvidemos que una de esas tareas u objetivos también es buscar como pares afines a uno, ¿ya? ¿Por qué nombro esto? Porque el adolescente que tiene alta capacidad, si bien ya transitó una niñez sintiéndose muy diferente al resto de sus pares por intereses y otras cuestiones, cuando llega la adolescencia, esta búsqueda de pares similares a mí, referentes, es más compleja justo porque ya creció sintiéndose diferente. Y en la búsqueda de estos pares, muchas veces, como bien lo has dicho, por el hecho de encajar en esa sociedad, de alguna manera uno va como camuflando ciertas conductas, intereses de uno, o también uno va como ocultando las cualidades que pudiera tener para encajar en ese grupo de pares. Y esto se ha visto, de hecho, más frecuente en las niñas, adolescentes con alta capacidad más que en los niños, porque hay como una opción de querer privilegiar esto social y no destacar y por ende ser blanco de muchas cosas y ojalá pertenecer a ese grupo, ¿no es cierto?
O sea, de lo que se ve en estudios de revisiones, quienes más han manifestado esta conducta de alguna manera han sido las mujeres, ¿ya? Yo creo que es importante también entender que si bien este cambio, la adolescencia involucra muchas cosas, si vamos a hablar, por ejemplo, de que buscan pares con los que compartan intereses y demás, pero también es lograr esa autonomía del grupo familiar, porque soy diferente y me quiero sentir o comparto interés con cierto grupo que puede ser en torno a la música, al deporte, a distintos intereses, ¿no? Ya tocando ese tema, de por sí los intereses de los adolescentes con alta capacidad es de la minoría, de las pocas cosas que le gusta a la población. Entonces ya va a ser un tema que es diferente para tratar de encajar con sus pares y que muchas veces incluso puede ser tema de bullying escolar. ¿Ah? Y lo hemos vivido y pasa mucho. Estos niños, adolescentes llegan con este tema ya de secuelas a nivel colegio, de deserción a nivel colegio, porque siempre fue diferente, porque le gustaron cosas diferentes. Entonces yo creo que es algo importante a tomar en cuenta. Pero hay algo que la neurobiología, la neurociencia apoya mucho y que yo quiero que quede como impregnado en este programa, en este capítulo, que tiene que ver con el desarrollo a nivel cerebral. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es la cognición social y las áreas que están involucradas en el desarrollo, en la adolescencia normalmente existen cambios en esa neuroconectividad. E incluso hay un proceso que nosotros llamamos la poda neuronal. No sé si te recuerda, es la poda neuronal. De alguna manera, para ponerlo en palabras simples, es como, ¿no es cierto?, esas conexiones que se han ido estabilizando durante sus años de desarrollo y las que no se han utilizado se van podando para poder especializar a las que sí se les ha dado uso, digámoslo así. Entonces, en esta poda involucra también que el neurodesarrollo de estos niños con alta capacidad va a ser diferente. ¿Por qué? Porque lo que se cumple normalmente como etapas de la adolescencia, en el adolescente con alta capacidad no es así. Hay ítems que va a adquirirlo antes de la edad promedio de lo que adquiere un niño. Estamos hablando en el desarrollo moral, por ejemplo, a nivel emocional, conductual, y eso va teniendo como cierta disincronía y de alguna manera afecta en lo conductual que va a manifestar ese adolescente. Es por eso que también pueden ser adolescentes mucho más intensos. Pueden tener ciertas actitudes mucho más desde la impulsividad, porque esa neurocognitividad, ese recableado, de alguna manera es más intenso que en la población normotípica. De hecho, de los puntos que más destacan es que si bien pueden desarrollar antes estas etapas, versus población normotípica, también la conectividad es mucho más intensa en estos adolescentes con alta capacidad y también de alguna manera se va posteriormente especializándose de una forma que también le va a permitir y le va a dar un óptimo desarrollo versus sus pares en edad cronológica. Entonces, esto es algo que la neurociencia lo apoya y esto pasa biológicamente. Pero citando como ejemplo esto de la neurocognición o cognición social que yo te menciono, que tiene que ver con este desarrollo dentro de eso de la teoría de la mente, ¿no es cierto? Esa capacidad de poder ver al otro y poder predecir o sentir emocionalmente cómo se siente, cómo piensa. Esto en el individuo con alta capacidad o adolescencia también es más temprano y por ende la capacidad reflexiva uno lo ve a etapas más tempranas, ¿no? Y a uno le llama la atención y dentro de los profesionales de la salud a uno no deja de llamar la atención porque si tiene X edad, tiene este pensamiento que debiera desarrollarse a partir de tal edad, de lo que vamos aprendiendo, y nos llama la atención. Pero ahí también es evidente mostrar que como esta cognición social tiene un recableado más distinto, más intenso, por lo mismo, todo lo que tiene que ver con el bullying escolar, el aislamiento social, llega a ser de mucho más impacto que en una población neurotípica. Y ahí quiero llegar porque
ese dolor que siente el adolescente al no encajar en sus pares o incluso a ser producto o una persona que está, digamos, propensa a este aislamiento social, hace que ese dolor tenga las mismas características de lo que involucra para otra persona un dolor físico. Así de marcador puede ser para el adolescente el aislamiento social. ¿Ah? Yo quiero hacer énfasis ahí porque los pacientes que nos llegan, ¿no es cierto?, ya adolescentes con este tema de aislamiento, bullying escolar, llegan con un contexto de alguna manera mucho más vulnerable a desarrollar patología o psicopatología, que hoy en día es más frecuente de lo que décadas atrás se manifestaba. Y estoy hablando de trastornos de ansiedad, depresión, intentos suicida. Entonces es un llamado como a poder replantearse y pensar en como sociedad es también esta nuestra labor, ¿no es cierto? Como poder educar qué es lo que pasa en ese cerebro adolescente y más aún en el cerebro con alta capacidad. Es como súper interesante lo que plantea y en el fondo, mientras tú ibas hablando, yo iba pensando en la importancia entonces de en cursos previos, pensando como en segundo ciclo básico y antes, desde el primer ciclo básico, la verdad, como también ir generando los vínculos con sus pares que te permitan en el fondo ser menos frágil también como desde la labor no solo de los padres, de poder, ¿cierto? Como nutrir las posibilidades de amistades de los chicos con altas capacidades, sino que también la misma posibilidad que da el colegio, ¿ya? Mm, De efectivamente generar, ¿cierto? Realizar acciones que generen pertenencia y que generen el cuidado del otro como grupo curso, en el fondo. Estoy pensando particularmente en algunos chiquititos que, claro, o sea, han ido construyendo amistades que ahora, en que se nota esta diferencia que tú planteas, ok, los compañeros ven eso, pero lo aceptan porque ya saben que es la particularidad de... Eh, pero claro, en otros casos, cuando el vínculo en el fondo y las interacciones son muy frágiles, es muy fácil en el fondo generar efectivamente situaciones tan complejas como la del bullying, que finalmente es el tejido social el que permite, ¿cierto?, como proteger del acoso o del bullying. Entonces, me parece súper interesante y pensé inmediatamente en todo lo que podemos hacer para prevenir esto, no solo en relación a los adolescentes con alta capacidad, sino que en general. Pero me pareció como bien, iba como reflexionando inmediatamente en relación a eso. Una cosa que me llamó la atención también que dijiste es en relación a las niñas. Hablaste que en las niñas esto, cuéntanos un poquito más en relación a eso. bien. Cuando uno se va como a estudios de género en el tema alta capacidad, e incluso biológicamente hablando, hay ítems que las niñas adquieren mucho antes que los niños, ¿ya? Y estoy hablando de características desde la pubertad y todo lo biológico, como características desde lo emocional y el desarrollo de personalidad y desde lo social. Adquieren un poco antes, no significa que los varones no lo van a adquirir, sino que siempre van como por delante en ese sentido. Y de alguna forma, al ir por delante, también hay algo que se privilegia dentro de lo social, ¿no es cierto? Como pertenecer a un grupo de pares donde comparten mismos intereses y que puede que la niña transitando adolescencia no comparta eso mismo, pero por un hecho más bien intelectualizan el hecho de pertenecer, ¿no es cierto? De por tener amigas y probablemente van como camuflando ciertas actitudes, intereses y a la par, eso también va a influir posterior al desarrollo de lo que es un objetivo en la adolescencia que tiene que ver como la consolidación de su identidad, ¿no es cierto? Entonces van como hipotecando esto para pertenecer a un grupo cuando en realidad hay cosas que lo viven internamente. Y ahí hay patrones de conducta que tienen que ver con más desde la internalización o exteriorización de esa conducta y en eso tiene mucho que ver con la patología que a lo largo va a desarrollo. Te puedo citar como, por ejemplo, una niña que lo vive así, yo prefiero pertenecer,
compartir lo mismo que les gusta a ellas, pero sin embargo, por dentro yo sé que a mí me gusta la astronomía, en esto está mi interés, pero esto es importante en este momento. Eso de alguna manera hace que esa angustia, esa forma de ser, pensar, lo vaya viviendo internamente. Uno puede pensar, no pasa nada, pero en realidad hay psicopatología que se va desarrollando desde este patrón de responder al ambiente, ¿no es cierto? Y las patologías internalizantes que más nosotros vemos tienen que ver con trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? Como el mundo por dentro lo tiene, pero no lo saca hacia afuera, no lo exterioriza. Y en los hombres se ha visto más bien un patrón más hacia el exterior, ¿no es cierto? Entonces ellos cuando tienen cierta manifestación de por encajar, de molestia, dolor, incomodidad, ellos lo sacan para afuera. Y muchas veces a nivel conductual en la población de sexo masculino se puede ver como trastornos de conducta, ¿no es cierto? Porque es la manera de manifestar lo que por dentro a mí me inquieta y me molesta. Entonces, incluso hablando de género, la forma en la que manifiestan este proceso que a la larga lo van haciendo por camuflar, la forma en que manifiesta hacia afuera también es diferente y creo que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, esto no es categórico, estamos hablando que la mayoría de la población alta capacidad lo puede manifestar de esa forma. Sin embargo, también uno puede tener, y me ha tocado, adolescentes más bien desde una forma de interiorizante de manejar las cosas, que cuando uno logra apertura, ese es su mundo interno, es increíble, Patti, el mundo interno tan rico que tienen y con qué temor va saliendo todo eso, porque claro, en los ambientes donde han tenido que sacar no ha sido acogido como ellos lo esperan, incluso objeto de burlas y demás. Pero es increíble lo ricos que son esos niños y cómo esa capacidad de ellos poder incluso leerse, poder entenderse, poder reflexionar, es enriquecedor. Y uno dice, este cabro tiene 13, 14 años de edad y en verdad te habla como un adulto, ¿no? Solo que no tiene con quién poder conversar esas cosas. Entonces yo creo que ahí también sería importante desde, no solo a nivel familia, sino escolar, cómo normalizar que los intereses pueden ser diversos, ¿no? Que no hay un prototipo por género, por edad, y que debiéramos los adultos en ese sentido como normalizar que es parte de la realidad ser así de diferentes y tener intereses totalmente diferentes, ¿no? Pero esto de las tareas de la adolescencia, que una de esas metas tiene que ver con pertenecer a un grupo, ya llevamos una desventaja en el adolescente con alta capacidad, porque le va a ser más difícil esta búsqueda de pertenecer a un grupo que comparte mis intereses. Y ahí la sociedad, como las fundaciones, tienen un rol importante, porque el hacer estas actividades para los niños, adolescentes con alta capacidad hace que sea un factor protector a nivel del desarrollo de las herramientas a nivel personal que tiene ese adolescente. Así que yo creo que el enfoque también y la responsabilidad está a nivel social, el poder desarrollar mucho más programas que puedan de alguna manera acoger a estos niños y adolescentes en todo lo que tiene que ver con sus intereses. ¿Sabéis que a propósito de este mundo interno y del dolor que tú comentas, los jóvenes van sacando, ¿cierto?, en sesiones? De hecho, y esta como autoconciencia, ¿cierto? Me pasa que incluso hay adolescentes que me dicen, pero es que yo no le he contado, les pregunto si han compartido alguna de estas cosas con sus papás y algunos me dicen no, porque sé que esto les va a hacer sufrir, o sea, tienen esa lectura también, están preocupados por otras cosas, y esto los va a hacer sufrir a ellos también. Entonces está ese cuidado muchas veces, que claro, uno no espera quizás necesariamente de un adolescente, pero el cuidado a sus papás, al sufrimiento de los papás, porque saben que los papás sufren viendo sufrir a sus hijos. Claro. Entonces, ahí hay una preocupación diferente. Te quería preguntar, eh, ir como un poco más profundamente, ¿qué pasa con los adolescentes con doble excepcionalidad? ¿Qué experiencia Buen tenés? punto este, Pati, ¿ah? Porque si bien sabemos, o para los que no saben, el tema de la doble excepcionalidad, que hoy en día, sobre todo en el ámbito médico, estamos tratando de profundizar más, tiene que ver con este contexto, ¿no es cierto? Que hay una alta capacidad, pero que le acompaña alguna dificultad
¿Por qué digo le acompaña alguna dificultad? Porque en el camino de tener estas dos condiciones pueden pasar tres cosas. Puede pasar el hecho de que si bien hay una alta capacidad y una dificultad que puede ser un trastorno del neurodesarrollo como un déficit atencional, trastorno del espectro autista, trastorno específico del aprendizaje u otros, hace que esta potencialidad de alguna manera no se desarrolle totalmente porque hay algo que siempre lo puede tirar un poquito para abajo, ¿no es cierto? Pero también en la otra posibilidad está que más bien la dificultad enmascare la capacidad. Entonces no se visibiliza que hay una alta capacidad y ahí nos encontramos con el medio a nivel escolar, pero ¿cómo él tiene alta capacidad si no sacaba buenas notas? Entonces hay todavía mitos que derribar a eso. Y a la población que tiene doble excepcionalidad le pasa justamente esto, que muchas veces es la dificultad la que se evidencia, porque a nivel poblacional, a nivel Chile, estamos muy enfocados en la dificultad, ¿no es cierto? Y no visibilizamos esta alta capacidad que también requiere atención en su educación. Y el tercer punto que a veces pasa, en el fondo que se van como interaccionando, pero que no permite ni que se destaque su alta capacidad, pero que también no se visibiliza esa dificultad, ¿no es cierto? Entonces, de esos tres caminos que pasa, nos pasa que en Chile lo que más notamos es la dificultad, ¿no es cierto? Y todavía estamos con estos mitos que de alguna manera hace que uno se oriente, y está muy bien, a hacer un apoyo adecuado a la dificultad, pero tenemos que pensar y también desmitificar que no porque no tengo un buen rendimiento no tiene alta capacidad, puede ser un niño con alta capacidad y no necesariamente está centrado una alta capacidad en lo que tiene que ver en el potencial cognitivo, ¿no es cierto? Sino en características emocionales y sociales que también en estos niños son particulares. Pero yo te diría que de la doble excepcionalidad es mucho más compleja desde el punto de vista de lo que se visibiliza en el momento, contexto en que se encuentra ese niño, ¿no es cierto? Y por lo mismo, la adolescencia tiende a ser mucho más compleja aún, porque ya creció con ese sentirse diferente. Incluso muchos adolescentes nos ha pasado que han crecido con el concepto de que son tontos, y así lo dicen. Y cuando son identificados, ni ellos pueden creer el resultado de esas pruebas, ¿no es cierto? Porque han arrastrado de por sí ciertas dificultades que en su autoconcepto como tal no entra en la conciencia de no, también soy parte de una alta capacidad. Entonces, en ellos es mucho más difícil el trabajo que uno tiene que implementar, no solo en términos de desempeño escolar, hablo desde lo emocional, desde el desarrollo de la autoestima, es mucho más complejo. Ahí sí yo creo que toca una tarea de enfocarnos en poder mencionar que hay esta condición donde pueden coexistir estas dos situaciones. Y que además puede ser no solamente la alta capacidad y una dificultad, puede haber más de una dificultad Así al es. mismo tiempo. Entonces, Sí, eso hace, ¿cierto?, que el cuadro en el fondo sea como más complejo eh, para, el adolescente, digamos, para la familia, pero también para quienes van dando soporte, porque por dónde voy, qué hago, en qué me enfoco. En general, yo siempre les planteo a los papás y también en las recomendaciones a los profesores, como retar las fortalezas y desde ahí ir como ayudándoles en las dificultades, pero ir retando siempre las fortalezas que plantean los niños. Y bueno, en el ámbito de la pedagogía incluso existe la pedagogía de la fortaleza. Entonces, también ahí pongo el mensaje a claro. los profesores como trabajar desde ahí y que para mí no es solo con los niños con altas capacidades, Mm. pero pero en ese caso es sumamente importante y sobre todo, tal como tú dices, en los niños que tienen doble excepcionalidad, porque particularmente, claro, lo que se ve es la dificultad. Y claro, muchas Así, veces, efectivamente, hay cosas mucho más externalizantes, pero también me pasa que hay niñas con doble excepcionalidad, pero como es mucho más internalizante la dificultad, es mucho más difícil de ver. y Entonces además que ahí, incluso
a ese ejemplo que tú dices, a la niña le pasa que como es más difícil de verlo, también la angustia y todo lo que vive por dentro va sumando en el fondo en sintomatología que posteriormente puede desencadenar ya un trastorno establecido, ¿no es cierto? Mm, Entonces son niñas que muchas veces ya tienen una comorbilidad asociada y que va de larga data, ¿ya? Y ahí estoy hablando de estos trastornos ansiosos, mm, trastorno depresivo. Entonces yo creo que es importante que los profesionales que los atiendan tienen que saber de la alta capacidad y solo entendiendo este contexto de lo que le ha ido pasando a lo largo de su neurodesarrollo, uno puede enfocar la terapia. mm, exactamente. Y yo creo que eso que tú planteas de ir entendiendo, ¿cierto? Como todo el contexto de su desarrollo, porque también para quienes nos escuchan, ¿cierto? La alta capacidad no es tener un coeficiente intelectual alto, o sea, es un conjunto, ¿cierto? De características que vamos evaluando, ¿cierto? Las personas que nos dedicamos a esto y podemos llegar a concluir, porque además es una identificación lo que se hace, que eso también es importante, porque no es un Sí, trastorno, ¿cierto? así es. No es una patología, es una condición, ¿cierto? Por eso se identifica, que de alguna manera es como bien importante también tener como la claridad de dónde estamos, Sí, de, de qué terreno estamos pisando y qué terreno ha pisado este niño a lo largo de su desarrollo, porque eso nos va a decir mucho también. así, Por ejemplo, las familias que efectivamente van respondiendo a las necesidades que van teniendo los niños sin tener idea que hay una alta capacidad, pero que pudieron ir respondiendo. Otras familias que como que miran ahora y dicen, uy, yo no tenía esto en mi radar, no tenía estos lentes para mirar de esta manera a mi hijo y quizás me perdí de algunas instancias importantes como de apoyo, en el fondo, de brindar acompañamiento como más específico. Yo creo que eso es bien importante que lo que tú planteas, que no es la foto del momento con una prueba de CI, sino que tal hay cual, otras características, pero también hay una historia importante. tal Yo creo cual. que eso sucede también en psiquiatría, o sea, uno no habla solo del momento actual, ¿cierto? O no considera solo el momento actual, sino que hay también un contexto histórico y de desarrollo. Te quería Sí. preguntar, Ninoska, pensando en que quizás hay familias, ¿cierto? Papás, mamás que pueden estar viendo este video y puede haber también profesores u otros profesionales. ¿Qué hacemos? ¿Cómo apoyamos a estos adolescentes desde estos distintos roles, desde el adulto, digamos, ya sea como profesional que acompaña, como profesor, como papá, como mamá? ¿Qué nos Mm. recomiendas? Yo creo que siempre el primer paso es partir como interiorizarse en lo que es la alta capacidad, porque a veces difícilmente uno puede hacer algo si no sabe qué es lo que va a ir a atender, ¿no es cierto? Es importante como saber qué lleva la alta capacidad, cuál es el desarrollo. Por último, hablo de a grandes rasgos entender por qué las conductas, la emoción es tan distinta a otros pares en edad cronológica, ¿no es cierto? Creo que partir por ahí es súper importante. Lo segundo que yo llamaría mucho a hacer es lo que tiene que ver con la identificación. Es muy distinto el contexto de hacer una identificación en etapas más tempranas versus lo que se puede hacer cuando ya hay procesos que se han ido desarrollando, ¿no es cierto? No es que se llegue tarde, porque nunca se llega tarde, vuelvo a decir, hay adultos que también se encuentran con esto, ¿no? Pero la idea es hacerles el camino un poco más llevadero y poder lograr en la medida que van consolidando, ¿no es cierto?, en la adolescencia y la tarea final de esa identidad, pueda ser más sana, ¿no? Un autoconcepto aceptado de esto soy yo, tengo alta capacidad, no significa que soy el más inteligente, sino significa por qué actúo, respondo de esta forma, por qué yo siento de esa forma, pueda ser acompañado por los papás, en la medida que los papás también sepan de esto. Y hoy en día, yo creo que los profesionales de la salud, como tú y otras grandes mujeres que yo conozco, desde el conocimiento, desde su profesión, desde el saber acompañar, es una tarea muy importante, porque no hay que dejar de considerar que los padres de niños con alta capacidad igual llevan un estresor
muy distinto a otros contextos educativos. Eso es algo súper importante en la parentalidad, digámoslo así, de estos padres que acompañan a un niño con alta capacidad. Es una crianza intensa y la gran mayoría de los padres, madres que nos van a escuchar, yo creo que se van a sentir identificados con esto. Entonces ahí yo creo que está cada vez un poco más normalizado el buscar acompañamiento, ¿no es cierto? Porque son crianzas que desde la conducta podemos cuestionarnos ciertas cosas, será normal o no, el saber, el poder desarrollar herramientas para manejarlos con profesionales de la salud entendidos en esta materia, hace que el camino sea mucho más llevadero, ¿no es cierto? Y a la vez el adolescente cuando crece, por ejemplo, con este conocimiento de que es parte de la alta capacidad, va también buscando pares que comparta esos mismos intereses o incluso en los grupos, talleres y demás, se va como identificando alianzas muy importantes que son la base para lograr poder consolidar este autoestima mucho más seguro, ¿no? Que eso es lo que principalmente pasa en ellos. Yo creo que ahí la tarea nuestra, de nosotras, es como acompañar a las familias desde desmitificar, desde conocer sobre la alta capacidad y sobre todo desde poder explicarles por qué pueden reaccionar así. Te ha debido pasar y a mí también, mamás, a veces con mucha angustia que dicen, pero sí es un niño tan inteligente, ¿por qué reacciona de esta forma? Entonces, darse como el momento, la pausa de poder explicarle qué es lo que está pasando en el cerebro. Y más aún de un adolescente que está en pleno cambio. Y todo esto provoca, digámoslo, como cortocircuitos. Entonces, en la medida que se va adaptando, estas conductas van a ser parte de esta transición. Pero yo creo que ahí nosotros tomamos un rol muy importante, ¿no? Por lo que tú decías, me acordé de un par de papás que me lo han dicho de diferentes formas, pero eh, por sus peques, digamos, más chiquititos, pero por adolescentes también, el por qué tengo que ser yo el basurero de todos los malestares en el fondo, porque en el colegio, bien, y llegan, suben al auto o llegan a la casa y ahí tenemos que estar todos nosotros recibiendo, ¿cierto? Mm. Como todo el malestar. Yo les digo porque saben que ahí es su puerto seguro, porque saben que el Así amor es. ahí es incondicional, porque tienen la lectura para saber que el colegio es un espacio que tiene ciertas normas donde yo no tengo quizás todavía la confianza para poder plantear el malestar, eh, pero tampoco encuentro la forma, porque estoy en búsqueda, ¿cierto? Dada esta poda neuronal, tengo que estar ahí viendo qué queda en mí para poder decirlo. Entonces, Mm. yo siempre les digo, o sea, es un grito de auxilio, finalmente. Así es. Porque, Y porque eso desde lo el van a... desconocimiento, a veces es como que me estuviesen tratando mal a mí. Algunos papás Mm. dicen, pero ¿por qué me dice así? Porque a ti te lo puede decir, pero te está pidiendo ayuda a Así gritos. es, o sea, es su contexto seguro, ¿no es cierto? Y por otro lado, también entender cómo esa carga de estrés lo vive en el colegio, porque constantemente tiene que estar revisándose si sé bien, si no, digo, no digo. Entonces es algo que va cargando y cuando llega a un contexto que para él es conocido, es predecible, puede sacar todo eso. Probablemente no de la forma que uno espera, ¿no es cierto? Pero recordemos que nuestra población con alta capacidad es intensa en su forma de ser. Entonces, cuando lo manifiesta, tomarlo como desde la mirada de yo prefiero mil veces que me lo diga, que lo saque, a que sea de otra forma que exteriorice esto, ¿no es cierto? Pero es por eso que los papás necesitan acompañamiento. No es una crianza que sea fácil, pero es una crianza que de alguna manera acompañada por personal que está en conocimiento de la alta capacidad tiende a darle como estas bases a cómo ellos posteriormente van a lograr hacer esta parentalización en sus hijos, ¿no? Oye, y no sé si tienes alguna sugerencia particular para los profesores, que finalmente son los que están ahí muchas horas con Mm. nuestros adolescentes en el fondo. En algunos casos también son figuras súper importantes en términos de la vinculación, ya sea con valencia a veces positiva o negativa, pero
pero pensemos en un vínculo, digamos, con una valencia positiva, llegan a ser como un referente muy importante que puede cambiar a veces la trayectoria de vida de los niños. Yo particularmente a los papás, yo involucro a los profesores en el proceso de evaluación y siempre les digo que traten de involucrar a un profesor, si no es el profesor o profesora jefe, por la razón que sea, porque quizás no lo conoce tanto, porque recién partió el año y llevan 2 semanas, no sé. Bueno, a ver, ¿qué profesor es como semilla de inclusión para tu hijo? ¿Qué profesor ha visto ya? ¿Ha visto algo en él y quizás sin saber ya empezó a hacer adecuaciones en el fondo? Y empezó a hacer cosas súper simples, pero que hacen que los niños se sientan súper cómodos y que se sientan retados, pero también se sientan vistos y que eso permita que puedan vislumbrar que en el colegio también hay una persona que podría transformarse como en un puerto seguro para mí. ¿Qué sugerencias nos Así es. dan pensando en Yo los creo que, colegios? yo creo que a nivel colegio, a mí personalmente me cuesta mucho porque como padres también hemos llevado una lucha, ¿no es cierto? Pero las estrategias que han servido, yo creo que es pensar no en el colegio como un enemigo, sino como en un aliado, ¿no es cierto? Y en la medida que los padres tienen esa actitud más proactiva, yo creo que el colegio también tiene cierta apertura. Pero a la vez, para el profesorado, también me imagino que es difícil tener en un aula 30, 40 niños y el colegio, querramos o no, tiene un sistema un poco monótono en su forma de funcionar que al niño, adolescente con alta capacidad le causa cierto rechazo, ya y de partida, de pensar en este rechazo, ya empieza el tema conductual, el salirme del aula, el molestar a otros niños y que puede estar como catalogado dentro de, estos son trastornos, debes atencionar, lo mandamos al neurólogo y no es la idea, ¿no es cierto? Pero para el profesorado igual encuentro que es difícil en una clase poder hacer como ciertas adecuaciones, tomando en cuenta que tradicionalmente el colegio se mueve en una estructura muy rígida, ¿ya? Yo creo que ahí uno llama a flexibilizar esta conducta en el profesorado y poder entender que incluso los niños, y sabemos hace mucho eso, no aprenden todos de la misma manera, tampoco aprenden todos al mismo tiempo y eso no significa que haya algo malo. De hecho, los tiempos que hay para ciertas tareas mantienen como un rango, ¿verdad? No hay como una edad establecida justamente por eso, porque cada niño a la vez está cursando con distintas etapas, poniéndose en el contexto de un aula. Yo creo que hay cosas en las que hay que flexibilizar un poco, ¿ya? Y hay metodologías que han mostrado mejor respuesta que otras, pero, por ejemplo, estas metodologías basadas en un proyecto, yo creo que es una muy buena tarea no solo para el alumnado que tiene alta capacidad, sino se ha visto que también en la población normotípica muestra muy buena respuesta. Así que yo creo que ahí a nivel de colegio es como una apertura de mente a esto, poder flexibilizarse en ciertas tareas que tienen que ver con el aprendizaje y a la vez poder desarrollar estas herramientas que no solo sirve para la población de alta capacidad, sino para todo el contexto escolar. En esa medida, hay colegios que han sido muy receptivos a todo esto porque se ha ido con ese diálogo, no con el diálogo de la pelea de, no, pero mi hijo necesita estas adecuaciones. No, yo creo que ahí hay que ponerse a pensar en algo que sirva a todos y muestra mejor apertura. Eso. Ok. Y la última pregunta que te hago, porque ya llevamos más de 45 minutos, se me pasó muy rápido esta amena conversación, es algo más personal. ¿Qué sueñas tú para los niños, niñas y adolescentes con altas capacidades? Yo creo que me llegas con esa pregunta. En verdad, lo principal que yo sueño es que puedan sentirse seguros, ¿no? En un mundo donde sean insertos, donde sean valorados y donde ojalá una vez que se den estas condiciones sanas y aptas para su desarrollo, puedan potenciar todo lo que tienen, porque se ha visto que si el ambiente es seguro para ese niño adolescente con alta capacidad, indudablemente va a salir todo lo que tiene que salir. O sea, el ambiente es un catalizador muy importante para ese desarrollo. Entonces, yo soñaría con una sociedad mucho más equitativa en ese sentido,
con una sociedad, con una mentalidad de que los niños, adolescentes son diferentes. No solo hablo por el contexto de la doble excepcionalidad, pero sí que es importante recalcarlo, porque en la medida que tenemos en mente esto, nosotros podemos ser el puente y la base a todo lo que se pueda desarrollar en esos niños, adolescentes con alta capacidad. Así que sueño con un mundo más justo para ellos, ¿no es cierto? Sueño con que se puedan desarrollar en todo lo que ellos quieran y que puedan sentirse libres y felices y orgullosos de ser lo que son, porque son un gran aporte para la sociedad. Si uno se pone a pensar que como sociedad le hacemos el escalón para que puedan crecer, son un gran aporte. Mm, qué lindo, muchas gracias. A propósito de lo que planteas, ayer estaba con una familia, estábamos teniendo nuestra primera sesión y decían, no, pero es que esto, bueno, que me imagino que tú lo has vivido harto quizás con tu hijo o con tus pacientes, pero esto, tú me dijiste que íbamos a hacer esto y tú me dijiste. Le digo, pero imagínate el potencial que hay ahí, porque si nosotros tuviésemos el compromiso de palabra que nos piden nuestros niños con altas capacidades, quizás no necesitaríamos leyes, porque Es lo verdad. respetaríamos desde ahí. O Exactamente, sea, el sí, compromiso de palabra que existía antes, o sea, hay una forma de ir mirando esto que, eh, donde, en lo que podemos aprender mucho, mucho, sí, mucho. Yo digo, mira, o sea, si no interactuáramos así los adultos, sí, sí. Y tienen viviríamos otro contextos. mundo. Sí, y tienen contextos que entre pacientes también me toca como ver los niños que son defensores en el aula, con niños que tienen alguna dificultad y ellos van en pro de ayudar. Yo creo que ahí hay que hacer énfasis, ¿no? Porque a veces el ambiente y la sociedad perciben mal la alta capacidad porque piensan que uno va al tema netamente cognitivo y no tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Más bien con habilidades y condiciones a nivel emocional, a nivel social, que pueden ser una gran ayuda. Estamos hablando de a nivel gobierno, entonces yo creo que es una necesidad que hay que atender porque de alguna manera puede ser, no sé, el próximo presidente, el próximo dirigente de algo importante, porque no se mueven en pro de sus intereses, sino del resto, y eso es una cualidad que hay que destacar. Mm, exactamente. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta conversación. Para quienes quieren seguirte, ¿cierto? En Instagram es Cuidando Cerebro, ¿cierto? Esa es Así es. tu cuenta. Y no sé si nos quieres contar dónde atiendes en Santiago, por si hay alguien Ahora, que quiere por conocer. ahora estoy terminando la beca de dedicación al hospital, básicamente, pero atiendo unas horitas en Clínica Vitalab Ya, y en la página Encuadrado, que sale también en mi Instagram. ya. Más adelante va a haber más sorpresas, pero cuando se consolide. Ajá, súper. Muchísimas, muchísimas gracias. Quedo Con pero todo con el gusto. corazón llenito con esta conversación. Muchas, muchas gracias. Yo también, ha sido agradable, Pati.